Sean bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato en YouTube. Este caso para algunos no estuvo resuelto, pero para otros resultó tener el final que se esperaba, aunque no fue como su sentencia lo marcaba: morir como murieron sus víctimas. Este es el caso de Javed Iqbal, o nombrado como el monstruo de Lahore. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. Javed Iqbal nació en 1956 en Lahore, Pakistán. Tuvo 6 hermanos y él era el cuarto. Venía de una familia con buenos ingresos, puesto que su padre era comerciante. En el año 1978, mientras cursaba la universidad, comenzó a trabajar. Como usualmente suele pasar, su padre le heredó una casa, en la que comenzó con su propio negocio de fundición de acero. Pero también tenía pasión por el periodismo, cosa que muy pocos sabían. La vida de Javed cambió en el año 1999. Era diciembre y Javed mandó a la estación de policía una carta en la que confesaba haber asesinado a 100 niños. Describió los métodos que utilizó y las características que sus víctimas tenían, como menores de entre 6 y 16 años, siendo en su mayoría jóvenes en situación de calle o que habían tenido problemas con la ley. La policía dijo que el motivo de la carta era hacer notar su venganza porque anteriormente lo habían acusado de sodomía injustamente y que mientras estaba bajo custodia había recibido toda clase de abuso físico. Por último, la carta decía que estos menores eran los que más sufrían los estragos de vivir en la calle y quedar en manos de personas peligrosas, así que esto era una protesta para que voltearan a ver esta problemática. Lo más aterrador de esta confesión fueron las declaraciones de cómo se deshizo de los cuerpos, pues los metió en ácido y algunos restos los echó al río. Por si esto fuera poco, también confesó que todo lo hizo en conjunto con 4 cómplices, que eran Sajid, de 17 años, Nadem, de 15, Sabie, de 13 e Isaac, adolescentes con los que compartía su casa y que eran fugitivos. Adjunto a la carta venían todos sus datos personales, además del domicilio de la casa, en donde encontrarían todo para comprobar lo escrito. Cuando la policía leyó la carta, no dudó en ir a casa de Javed para saber si era cierto lo que declaraba o todo se trataba de una broma. Lamentablemente, las pruebas que se fueron encontrando indicaron que todo era verdad. La casa parecía sacada de una película de terror. Había sangre en las paredes, herramientas con las que supuestamente se había hecho daño a los menores, como cadenas, fotografías de los menores aún con vida, tambos con ácido donde fueron encontrados lo que parecía ser restos, y una leyenda que decía: los cuerpos en la casa no se han eliminado deliberadamente para que las autoridades los encuentren. También se encontraron pertenencias de los niños como ropa y accesorios. Los cuerpos que buscaban nunca fueron encontrados en el río indicado. Es como si nunca hubieran existido. También hallaron notas en las que detallaba cada asesinato con los datos personales de sus víctimas y ponía el costo de todo lo que compraba para llevar a cabo sus planes. Así es, todo esto se trataba de un plan para que las autoridades encontraran este terrible crimen y no dudaran de la veracidad de Javed. La policía empezó a investigar sobre los responsables de estos crímenes y ya tenían los nombres, así que no pasaron muchos días para que los adolescentes fueran detenidos. Cuando llegaron a la estación, la cara de los jóvenes no mostraba preocupación, pues se pudieron percibir algunas risas. Supuestamente Isaac tenía información importante de Javed, pero había intentado huir escapando por una ventana mientras era interrogado. Lo único que logró fue perder la vida y esto lo trataron como un suicidio. Pasaron los días y las autoridades aún seguían buscando al principal sospechoso mediante la información que los detenidos habían dado.
Pero aquí es donde la historia comienza a distorsionarse, ya que ellos declararon que fueron forzados a decir cosas que no habían pasado y declararan como autor de los hechos a Javed. En toda esta investigación había algo curioso. Vecinos nunca vieron a Javed en su casa con los 100 niños, nunca escucharon ruidos o sospecharon de que algo raro estuviera pasando en aquella casa. Fue hasta el 30 de diciembre de 1999 que Javed fue a las oficinas de un famoso periódico para entregarse. Javed, de 42 años, fue detenido inmediatamente, pues era uno de los hombres más buscados y considerado peligroso. A pesar de todo lo antes contado, las pruebas encontradas en su casa, los restos, la carta con la confesión y los 4 cómplices detenidos, Javed se declaraba inocente, diciendo que lo había fabricado todo por un motivo, pero alguien con poder quería meterlo en problemas. Dijo que él era el autor de la carta, pero esto solo era parte de una denuncia para que visibilizaran una problemática con respecto a los menores fugitivos, y que no había ningún asesinato, pero estaba huyendo de la policía porque temía por su vida, diciendo que su intención de haberse entregado en las oficinas del periódico fue porque ya no pudo ocultarse más y cedió. Citando lo siguiente: "Me consideraron una persona demente, pero pido que también se escuche mi punto de vista. Me considero inocente porque la policía me ha hecho culpable". Esta declaración no sirvió de nada, debido a que el 16 de marzo del año 2000, el tribunal, ayudado de las declaraciones de más de 100 personas, de las cuales 75 eran familiares de las víctimas, declaró culpables a Javed y a los 4 adolescentes por el asesinato de 100 menores. Las familias se pararon por semanas afuera del tribunal para exigir justicia y que se le diera la pena de muerte, pues un hecho como tal solo merecía ese castigo. La sentencia se dio a conocer una semana después y fue la siguiente. A Javed se le ordenó que iba a morir de la misma manera en cómo había cometido sus crímenes, estrangulado, echando su cuerpo en ácido y dejando los restos en la plaza pública, lugar donde supuestamente acechaba a sus víctimas para que todos pudieran verlo, sobre todo los familiares, mientras a sus cómplices les dieron las siguientes sentencias. A Sajid se le comprobó su participación en todos los crímenes y lo condenaron a la pena de muerte. A Nadem se le acusó de participar solamente en 3 asesinatos y lo condenaron a 182 años de prisión. Por último, Sabir lo condenaron a 63 años de prisión. El abogado de Javed dijo que dicha sentencia no debía llevarse a cabo de tal manera. En sus palabras: "Esta sentencia no es inevitable. No existe ninguna ley que permita que una persona sea ahorcada públicamente. Va en contra de la Constitución de Pakistán". A la semana que se supo esto, el Consejo de Ideología Islámica se pronunció diciendo que esta sentencia iba en contra de sus principios, pues prácticamente era profanar el cuerpo y eso era algo que la enseñanza islámica no permitía. Sin embargo, fue más la gente que estaba satisfecha con las decisiones de las autoridades. Mientras los sentenciados esperaban la fecha para cumplir sus condenas, pasaron varios meses. En el mes de agosto del año 2001, sus defensas apelaban por sus muertes, diciendo que Javed había sido víctima de una conspiración policial. Sin embargo, la policía negaba tales hechos y lo culpaban ahora de difamar. Incluso su defensa dijo que temía por la integridad de su cliente porque había intentado atentar contra su vida 2 veces. Como prueba a favor de Javed, su abogado dijo que parte de la confesión que había hecho y que había sido grabada no se había presentado correctamente porque habían
partes borradas. Por su parte, el juez solo dijo que esas partes no eran necesarias porque no tenían nada relevante. En esa confesión, Javed dijo que él era inocente y que esto había sido una protesta de su parte para resaltar el problema de los niños en situación de calle, víctimas de maleantes, por lo que aseguraba que ningún niño de los que supuestamente se le acusaba estaban sin vida y que la policía bien lo sabía, pues algunos aparecieron después. Otros estaban en casa de familiares lejanos y algunos sí permanecieron en calidad de desaparecidos. Supuestamente la declaración de Javed, los tambos no tenían ácido, sino aceite de automóvil y los restos supuestamente eran carne de res para que todo se viera real. Los análisis de las autoridades que presentaron en el juicio dijeron que sí, en efecto, eran restos humanos. Además, la condición física de Javed en ese momento no era buena, debido a que había quedado con dificultad para caminar y mantenerse de pie por los golpes que había recibido de los policías, nombrando esto como un ataque asesino. Como si esto fuera poco, rápidamente se dio a conocer la acusación hacia Javed en otro tribunal, por la que supuestamente había tomado venganza. Se le investigaba por presuntamente mantener relaciones con menores de edad. Las víctimas tenían 16 años y una vez que había cometido el delito, Javed les dio dinero citándolos en el mismo lugar para la semana siguiente. Cuando el padre de los jóvenes se enteró, dio parte a la policía y lo detuvieron, pero lo dejaron en libertad porque los demandantes no se presentaron en la audiencia. Para este momento hubo poca gente que creía ahora en su inocencia y Javed aseguraba que el conflicto que tenía con la policía venía desde antes de que lo culparan de ser un asesino, pues iba a exponer en un artículo al inspector de la estación de policía por su participación en encuentros policiales falsos y a manera de venganza ellos tomaron su protesta como algo real. Él contó que su protesta vino de cuando unos niños lo golpearon hasta casi quitarle la vida, hasta que unas personas lo ayudaron y dieron parte a la policía, pero esta no quiso ayudarlo. Esta situación hizo que se interesara por los jóvenes que decidían irse por el camino de la delincuencia y nadie hacía nada por ayudarlos. Derivado de aquellos golpes, quedó con secuelas, por lo que los 4 cómplices solo resultaron ser otros niños rescatados que lo ayudaban y lo cuidaban. Él les daba alojamiento en su casa. Ellos habían aceptado participar con su protesta sin saber de qué se trataba porque no sabían leer ni escribir. Pero eso sí, negaron haber participado en algún asesinato, amenazados a declarar lo contrario, según ellos. Esta historia fue tachada como mentira por parte del juez, por lo cual no podían creer en su inocencia y mucho menos cambiar su sentencia, pues él seguía siendo culpable de los supuestos asesinatos de 100 niños. Fue el 8 de octubre del año 2001 cuando los 2 sentenciados a muerte supuestamente decidieron terminar con sus vidas al ingerir veneno. De inmediato no se dudó de que esto podría haberse tratado de un homicidio, pues las autopsias señalaban golpes antes de haber perdido la vida. Otras fuentes señalaron que en realidad se colgaron con sábanas y que un guardia quiso bajarlos para simular que habían sido encontrados sin vida durmiendo. Lo que sí fue cierto es que las autoridades investigaron los hechos y a los 6 custodios encargados de ellos, principalmente porque no sabían cómo habían conseguido el veneno si estaban en aislamiento. Su abogado salió a la BBC para declarar que Javed, días antes de morir, había señalado que tenía miedo de algunos policías porque querían acabar con su vida. En sus palabras, la policía amenazó a Javed mientras estaba en prisión preventiva durante 3 semanas.
lo que resultó en una declaración confesional grabada bajo coacción. También recordó que uno de los testigos importantes para que Javed comprobara su inocencia era Isaac, y que no se había suicidado, sino más bien había sido asesinado después de haber declarado a favor de Javed. Dejó en claro que algunas pruebas habían sido alteradas o elaboradas para culparlo. A pesar de que Javed quiso dejar en claro que él era inocente, hubo preguntas que nunca se lograron resolver, como: ¿en verdad Javed era inocente, víctima de las autoridades? ¿Por qué ideó un plan tan bizarro como protesta para hacer notar una problemática con los menores en situación de calle? ¿Era necesaria esa escena grotesca que a primera vista señalaba que él era el peor asesino de la historia de Pakistán? ¿Y por qué quiso hacerlo así, sabiendo que detrás de él estaban altos mandos de la policía por querer sacar a la luz información comprometedora que perjudicaba a ellos? Sin duda, este caso causó controversia en aquel país, donde la mayoría de gente se sintió feliz por cómo terminó esto, porque creyeron la versión de las autoridades a pesar de que ningún cuerpo se encontró, y que por un momento se dijo que no habían pruebas para culparlo, pero la simple confesión en la carta era suficiente. Lo que sí queda claro es que el caso nunca se esclareció. Los familiares de las víctimas decidieron guardar silencio y las autoridades dijeron que los suicidios no habrían ocurrido si desde un principio no hubieran apelado por su inocencia a no morir como ya se les había dictado, pues iba a ser menos sufrimiento. Este fue el caso de Javed Iqbal, el hombre que quiso jugar a ser asesino serial como forma de protesta, o al menos eso fue lo que quiso hacer creer. ¿Ustedes qué opinan? ¿Culpable o inocente? Y así llegamos al final de otro episodio. ¿Qué les pareció? Dejen sus comentarios para que podamos saber qué opinan de este caso. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido aquí en YouTube. También chéquense los archivos oscuros por si quieren saber de otros temas. Chequen todas las redes de Tripas de Gato y sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.